La primera vez que oí hablar de la excavación en Alaska fue poco más que una curiosidad, una mención de pasada en una reunión informativa que parecía más una formalidad burocrática que una llamada a la aventura. Los científicos hablaban en términos vagos, sus voces cuidadosamente desprovistas del entusiasmo o el miedo que podrían delatar la importancia de su trabajo. La llamaron formación geológica anómala, aunque la forma en que sus ojos se dirigían unos a otros cuando se les presionaba sugería que había algo más en la historia. Siempre lo había. Cuando llegué al lugar, el sol de invierno ya se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre la tundra nevada. La estación de investigación era un conjunto de edificios prefabricados con paredes metálicas marcadas por los implacables vientos árticos. El aire era delgado y terriblemente frío, de los que muerden los pulmones y dejan escarcha pegada a las pestañas. Me ajusté la bufanda a la cara al salir del transporte, y mis botas crujieron en el suelo helado. El doctor Leland, el geólogo jefe, me saludó con una inclinación de cabeza tan superficial como el apretón de manos que le siguió. Era un hombre enjuto, con el rostro esculpido por años de trabajo de campo. Sus rasgos afilados se hacían aún más angulosos por la dura luz de las lámparas de sodio que iluminaban el recinto principal de la estación. «Lo habéis conseguido», dijo, con voz entrecortada y carente de calidez. «Tenemos mucho que hacer». Le seguí hasta el edificio principal, donde el calor me golpeó como una ola, descongelando mis miembros helados cuando la puerta se cerró tras nosotros. La sala era estrecha, y sus paredes estaban repletas de mapas, monitores y estanterías repletas de muestras. Un leve zumbido llenaba el aire, el sonido de los generadores esforzándose por mantener la operación en marcha en un lugar tan inhóspito. «¿Qué estoy viendo exactamente?», pregunté, señalando la serie de mapas repartidos por la mesa central. Leland no respondió de inmediato. En su lugar, accionó un interruptor en uno de los monitores y una imagen cobró vida en la pantalla. Al principio, no parecía más que un primer plano de estratos rocosos, el tipo de cosa que aburriría a cualquiera que no fuera geólogo. Pero entonces me fijé en la simetría, líneas y patrones demasiado precisos y deliberados para ser naturales. «Encontramos esto hace una semana», dijo Leland en voz baja. «Está enterrado bajo casi 30 metros de permafrost. Los escáneres iniciales sugirieron que era solo otra anomalía geológica, pero una vez que empezamos a cavar, nos dimos cuenta... Bueno, esto no es solo roca». «¿Qué es entonces?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Leland vaciló y entrecerró los ojos mientras estudiaba la pantalla. «No lo sabemos, pero sea lo que sea, no es natural, y no es humano». A la mañana siguiente, me uní al equipo de excavación en el lugar de la excavación, un enorme agujero en la tierra helada rodeado de andamios y focos. La maquinaria gemía y se estremecía mientras trabajaba, tallando capas de hielo y tierra para revelar lo que había debajo. En el aire se oía el ruido de los taladros y el lejano rugido del viento, una cacofonía que parecía resonar sin cesar en la extensión abierta. La estructura, o lo que fuera, apareció lentamente, con una superficie que brillaba débilmente bajo la dura luz. Era enorme, un entramado de formas entrelazadas que parecía desafiar la lógica. El material era liso y frío al tacto, más duro que el acero pero con una textura casi orgánica. Los patrones grabados en su superficie eran intrincados, casi hipnóticos, como la obra de un maestro artesano cuya habilidad superara todo lo conocido por el hombre. «Es precioso», murmuró una de las investigadoras, con voz apenas audible por encima del ruido, como sacado de un sueño. «O de una pesadilla», pensé, aunque no lo dije en voz alta. Había algo inquietante en la estructura, algo que me erizaba la piel a pesar de su aparente simetría y elegancia. Me parecía incorrecto, como si no perteneciera a este lugar, ni a ningún otro. Mientras observaba el artefacto alienígena,
Una leve vibración recorrió el suelo bajo mis pies. Era tan sutil que podría haberla descartado por mi imaginación, pero los demás también la sintieron. La maquinaria vaciló brevemente, los taladros se detuvieron antes de volver a la vida, y un silencio se apoderó de la excavación. «¿Qué ha sido eso?», pregunté, volviéndome hacia Leland. No contestó. Tenía la cara pálida y los ojos fijos en la estructura, como si la viera por primera vez. Y entonces, casi imperceptiblemente, empezó a zumbar. Al principio, el zumbido era débil, un sonido bajo y resonante que parecía calar hasta el tuétano de mis huesos. No era fuerte, no como una máquina o una sirena, pero era penetrante, llenaba el aire como una presencia, una fuerza a la vez física e intangible. Todos los presentes se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en la estructura, como si esperasen que hiciera algo más, aunque nadie era capaz de articular qué podía ser. Leland fue el primero en romper el silencio. «Apagadlo todo», ladró, con la voz por encima del zumbido de la maquinaria. «Apagad los taladros, las luces, todo». Los trabajadores se apresuraron a obedecer. Sus movimientos eran frenéticos, mientras tanteaban interruptores y controles. Una a una, las máquinas fueron enmudeciendo, y sus gemidos y traqueteos fueron sustituidos por una inquietante quietud. Sin embargo, el zumbido permanecía ininterrumpido e implacable, como si procediera de algún lugar mucho más profundo que la superficie del artefacto. Me acerqué a Leland en voz baja. «¿Qué demonios está pasando?» «No lo sé», admitió, su tono sombrío. Esto no debería estar pasando. Es solo una estructura, solo... «No es solo nada», le espeté, cortándole el rollo. «Tú mismo lo has dicho. Esta cosa no es natural y, desde luego, no es humana. Entonces, ¿qué es?» Antes de que pudiera responder, el zumbido cambió, y su frecuencia aumentó de tal forma que me dolieron los dientes y se me erizaron los pelos de la nuca. Ya no era solo un sonido, era una vibración, un pulso que parecía ondular por el aire y la tierra por igual. El andamio temblaba, las luces parpadeaban y sentí un sudor frío que me recorría la piel. Y entonces se detuvo. Por un momento, todo quedó inmóvil. El artefacto, los andamios, la gente. Todo se congeló en un silencio antinatural que parecía más pesado que cualquier ruido. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, mientras miraba fijamente la estructura, esperando a medias que se abriera, se derrumbara o hiciera algo igual de catastrófico. Pero no se movió. Lo que se movió fue el suelo. La tierra se movió repentina y violentamente, como si algo enorme se agitara muy por debajo. El andamio gimió bajo la tensión, el metal se retorció y chirrió al intensificarse las vibraciones. Tropecé hacia atrás y estuve a punto de perder el equilibrio cuando una fisura abrió el suelo cerca del borde de la excavación, una cicatriz irregular que se extendía desde la base del artefacto. «¡Atrás!», Leland gritó, su voz apenas audible por encima del caos. «¡Todo el mundo atrás!». Los trabajadores no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Abandonaron sus puestos y subieron por las laderas heladas de la excavación, mientras el suelo seguía agitándose y resquebrajándose. Yo los seguí. Mis botas resbalaban en la superficie irregular mientras subía hacia una relativa seguridad. Detrás de mí, el artefacto permanecía inmóvil, pero el aire a su alrededor brillaba débilmente, como distorsionado por el calor, o por algo totalmente distinto. Cuando llegamos a lo alto de la cresta, las vibraciones habían desaparecido y el lugar volvía a estar inquietantemente tranquilo. Las fisuras del suelo seguían allí, profundas y abiertas, pero el artefacto parecía intacto. Permanecía en el centro del caos, inamovible e intacto, y su superficie brillaba débilmente bajo la tenue luz del cielo encapotado. «¿Qué demonios ha sido eso?», murmuró uno de los trabajadores, con voz temblorosa. Leland no contestó.
Tenía los ojos fijos en el artefacto y una expresión ilegible. Por primera vez desde que lo conocí, parecía realmente asustado. Me acerqué cautelosamente, con el aliento visible en el aire helado. «Leland», dije, manteniendo la voz firme. «¿Qué es lo que no me cuentas?». Vaciló, con la mandíbula tensa como si sopesara sus palabras. «Pensamos que era solo una estructura», dijo finalmente. «Un artefacto, tal vez algo dejado atrás por una civilización antigua. Pero ahora...». «¿Y ahora qué?», insistí. Se volvió hacia mí con el rostro pálido. «Ahora creo que está vivo». El aire se volvió más frío tras el temblor, con un frío cortante que parecía antinatural, incluso para la tundra ártica. El equipo de investigación se reunió en el centro de mando prefabricado, con los rostros pálidos y desencajados mientras intercambiaban susurros en voz baja. El zumbido del artefacto había cesado por completo, pero su recuerdo perduraba como un mal sueño, y su resonancia seguía vibrando en la parte posterior de mi cráneo. Leland estaba en la cabecera de la sala, examinando mapas y datos con una intensidad sombría. Me acerqué con cautela, sin saber si estaba preparado para hablar o si yo estaba preparada para oír lo que tenía que decir. «Dijiste que creías que estaba vivo», empecé, con la voz baja. «¿Qué querías decir con eso?». Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y cansados. «Quiero decir que no se comporta como algo inerte», dijo, señalando el monitor que mostraba un escáner térmico del artefacto. «Fíjate en esto, el material está más frío que el hielo circundante, lo que no debería ser posible. Y luego está el zumbido. No era mecánico, no en el sentido que nosotros entendemos, era otra cosa». Estudié el monitor, el intrincado entramado del artefacto brillando débilmente contra el fondo más oscuro del permafrost. «Otra cosa», repetí. «¿Crees que es inteligente?». Leland vaciló, con expresión preocupada. «No lo sé, pero sea lo que sea, no encaja en ningún marco que hayamos visto. No es un fósil, ni una máquina, ni una formación natural. Desafía cualquier categorización». Me incliné más cerca. Mi pulso se aceleró al notar algo inusual en el escáner. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando una débil señal de calor que emanaba de debajo del artefacto. Apenas era visible, como una brasa lejana, pero estaba ahí. Leland frunció el ceño y ajustó los controles para mejorar la imagen. La señal se hizo más clara y reveló una red de formas bajo el artefacto, formas que se parecían inquietantemente a túneles. «Estructuras subterráneas», murmuró, con la voz teñida de incredulidad. «Pensábamos que era un objeto singular, pero esto es más profundo». «¿Cómo de profundo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Leland no contestó. No le hacía falta. La respuesta estaba clara en la forma en que sus manos temblaban mientras manipulaba los controles. La decisión de enviar un equipo a los túneles no se tomó a la ligera, pero la curiosidad y la ambición tienen una forma de anular la precaución. A la mañana siguiente, un pequeño grupo de personas nos pusimos el equipo más pesado, con la respiración entrecortada por el frío, mientras nos preparábamos para descender. El punto de entrada era una de las fisuras que se habían abierto durante el temblor, un desgarro irregular en la tierra que conducía a la oscuridad. «Esto no me gusta», murmuró uno de los trabajadores mientras aseguraba la cuerda. «No sabemos lo que hay ahí abajo». «Por eso vamos», replicó Leland, aunque su voz carecía de su habitual confianza. «Si hay una oportunidad de entender esta cosa, tenemos que aprovecharla». No estaba seguro de estar de acuerdo, pero me guardé mis reservas. El equipo estaba formado por Leland, 2 investigadores, y yo, cada uno de nosotros equipado con linternas frontales y botellas de oxígeno. El descenso fue lento y traicionero. Las paredes de la fisura estaban resbaladizas por el hielo y la roca que amenazaban con desmoronarse bajo los pies. La oscuridad era opresiva, del tipo que parece tragarse la luz de nuestras lámparas, dejando solo un débil resplandor
para guiar nuestro camino. Al llegar al fondo, el aire se volvió más cálido, en marcado contraste con las gélidas condiciones de la superficie. Los túneles se extendían ante nosotros, sus paredes lisas y antinaturalmente simétricas, como si hubieran sido talladas por algo con una precisión muy superior a la capacidad humana. Volvió el leve zumbido, apenas audible pero inconfundible, vibrando a través de la misma piedra que nos rodeaba. ¿Oís eso?, susurró una de las investigadoras, con voz temblorosa. Todos asentimos, con el entendimiento tácito flotando en el aire. Este lugar no solo era extraño, sino que estaba equivocado. El túnel se adentraba en la tierra, y sus paredes se curvaban y retorcían de un modo que desafiaba toda lógica. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía el zumbido, cuya frecuencia cambiaba sutilmente como si respondiera a nuestra presencia. Ya no era solo un sonido, era una sensación, una presión que parecía oprimirme el cráneo, dificultándome pensar y concentrarme. «Alto», dijo Leland de repente, levantando una mano. Su linterna recorrió las paredes, revelando patrones grabados en la superficie, patrones que reflejaban los intrincados diseños del artefacto de arriba. «¿Qué es esto?», pregunté, pasando los dedos por los surcos. Eran poco profundos pero precisos, como si hubieran sido tallados por algo que entendiera la geometría y el arte de un modo que nosotros no podíamos comprender. «Símbolos, tal vez», dijo Leland, su voz apenas por encima de un susurro. «O un lenguaje». Di un paso atrás, el peso de la realización de hundirse en. No se trataba de una formación natural ni de un artefacto cualquiera sepultado por el tiempo. Era un mensaje o una advertencia. El zumbido se hizo más fuerte, casi insoportable, y sentí una vibración bajo mis pies. Al principio era sutil, como el temblor que precede a un terremoto, pero se hizo cada vez más fuerte. Las paredes parecían latir. Los símbolos brillaban débilmente, mientras el aire a nuestro alrededor se volvía denso y opresivo. «Tenemos que irnos», dije, con la voz entrecortada por el pánico. «Ahora», pero antes de que nadie pudiera responder, el túnel que teníamos delante se iluminó con una luz cegadora. La luz era abrasadora e inundaba el túnel con una intensidad que hacía imposible ver algo que no fuera blanco. Me tapé los ojos y retrocedí dando tumbos, mientras las vibraciones del suelo aumentaban, un pulso profundo y resonante que parecía sacudirme hasta los huesos. El zumbido se había convertido en un rugido, no por su volumen, sino por su presencia. Un sonido tan vasto y absorbente que parecía como si la propia tierra estuviera viva y furiosa. «¡Leland!», grité, mi voz apenas audible por encima de la ensordecedora resonancia. «¿Qué está pasando?». «No lo sé», me contestó gritando. Su figura era una sombra contra el resplandor cegador. «¡Aguanta!». La luz empezó a atenuarse, retirándose tan repentinamente como había aparecido, dejando el túnel bañado en un tenue resplandor de otro mundo. Los dibujos de las paredes brillaban ahora con una suave luminiscencia, y sus intrincados diseños proyectaban sombras extrañas y cambiantes que bailaban y se deformaban con las vibraciones. El aire parecía más pesado, más denso, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia un lugar que no estaba destinado a nosotros. Y entonces lo vi. El túnel se abría en una gran cámara, con un techo tan alto que desaparecía en la oscuridad. El suelo era liso, casi pulido, y estaba revestido con los mismos símbolos brillantes que cubrían las paredes. En el centro de la cámara había una estructura, o tal vez un ser, que no se parecía a nada que yo hubiera imaginado. Era enorme. Se alzaba sobre nosotros y su forma era un laberinto de formas entrelazadas y ángulos cambiantes que parecían desafiar la geometría. El material era el mismo que el del artefacto anterior, liso, frío y ligeramente reflectante. Pero esto estaba vivo. De él emanaba un zumbido, un pulso que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón.
acercándome incluso cuando todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y huyera. Su superficie se movía sutilmente, ondulando como el agua agitada por la brisa, y por un momento me pareció ver formas en su interior, caras, miembros, cosas que entraban y salían de la existencia como un sueño medio olvidado. «¿Qué es eso?», susurró una de las investigadoras con voz temblorosa, mezcla de asombro y terror. «No lo sé», dijo Leland, con el rostro pálido. «Pero no es de aquí». A medida que nos adentrábamos en la cámara, el zumbido se hacía más fuerte, casi asfixiante. Ya no era solo un sonido, era una presencia, una fuerza que me oprimía la mente, llenándola de fragmentos de pensamientos que no eran míos. Detrás de mis ojos destellaban imágenes, vacíos inmensos e interminables, ciudades de arquitectura imposible y seres que se movían como sombras a través de dimensiones que no podía comprender. «Está intentando comunicarse», dijo Leland con la voz tensa por la concentración. «Nos está mostrando algo». «¿Mostrándonos qué?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Leland no contestó. Dio otro paso hacia adelante, con la mano extendida como si la atrajera un hilo invisible. La estructura palpitó en respuesta, su superficie onduló como un ser vivo. El aire que nos rodeaba se volvió más frío. La luz de las paredes se atenuó mientras la cámara parecía contraerse y el espacio que nos rodeaba se cerraba. «Leland, para», grité, pero era demasiado tarde. En cuanto su mano tocó la superficie, el zumbido cesó. El silencio fue inmediato y absoluto, un vacío que se tragó todos los sonidos, todas las respiraciones. Leland se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y sin ver, el cuerpo rígido como si estuviera sujeto por fuerzas invisibles. Y entonces gritó. No era un grito humano, no del todo. Era estratificado, distorsionado, un sonido que reverberó en la cámara y en mi pecho, llenándome de un terror tan primario que me dejó paralizado. El cuerpo de Leland se convulsionó, su piel pálida y brillante mientras venas de luz se extendían por él, brillando con la misma luminiscencia que los símbolos de las paredes. «¡Atrás!», gritó uno de los investigadores, agarrándome del brazo y apartándome. «Tenemos que irnos, ahora». Pero cuando nos dimos la vuelta para huir, el túnel que teníamos detrás se derrumbó. El ruido de la roca al caer fue ensordecedor, una cascada atronadora que selló la única salida en cuestión de segundos. El polvo y los escombros llenaron el aire, asfixiándonos mientras la cámara se sumía en una oscuridad casi total, con el resplandor de las paredes apenas suficiente para ver a través de ellas. El pánico se apoderó de mí, una creciente oleada de miedo que amenazaba con ahogarme cuando me di cuenta de que estábamos atrapados. Los gritos de Leland habían cesado. Me volví para verle tendido en el suelo, con el cuerpo inmóvil pero aún brillando débilmente, la luz de sus venas pulsando al compás del zumbido que había vuelto, más suave ahora pero más insistente. «¿Qué hacemos?», susurró la investigadora, con voz temblorosa. «¿Qué demonios hacemos?». No tenía respuesta. Mi mente se agitaba buscando un plan, una salida, pero la cámara no ofrecía soluciones. La estructura del centro se cernía sobre nosotros. Su superficie se movía y palpitaba como si fuera consciente de nuestra presencia, consciente de nuestro miedo. Y entonces, lentamente, empezó a moverse. El movimiento de la estructura era deliberado, casi elegante, y sus formas entrelazadas se movían de un modo que hizo que se me revolviera el estómago y que mi mente se rebelara contra lo que estaba viendo. No solo se movía, sino que se transformaba, plegándose sobre sí misma en un patrón que parecía a la vez caótico y preciso, como si siguiera una lógica incomprensible para el ser humano. El zumbido se intensificó, vibrando en mi pecho como un segundo latido, y me di cuenta con horror de que no era solo sonido, sino pensamiento. Retrocedí, con los ojos fijos en el túnel sellado, y el peso de la roca derrumbada me oprimió el pecho como una fuerza física.
La otra investigadora temblaba y respiraba entrecortadamente mientras se aferraba a la pared para apoyarse. El cuerpo de Leland seguía tendido en el suelo, con las venas latiéndole débilmente, pero su rostro estaba sereno ahora, como si hubiera visto algo que le hubiera concedido la paz, o lo hubiera aniquilado por completo. La estructura volvió a ondularse, y esta vez lo sentí. No estaba solo en el aire o en el suelo, estaba en mi mente, una presencia que traspasaba todas las barreras que había construido y llenaba mis pensamientos de imágenes y sensaciones que no podía nombrar. Vi vastas e interminables extensiones de estrellas y oscuridad, mundos que parpadeaban como la llama de una vela en el vacío y seres que se movían como sombras por el tejido de la existencia. No eran dioses ni demonios, eran algo más antiguo, algo que nunca había sido concebido para los ojos humanos. Tropecé y las rodillas se me doblaron cuando la presión en el cráneo se hizo insoportable. Las imágenes llegaban más rápido, inconexas y abrumadoras. Una visión de la Tierra vista desde una distancia imposible, su superficie veteada de fracturas de luz. Una figura al borde de un precipicio, con forma humana y no humana. Una espiral que giraba sin fin sobre sí misma, atrayéndolo todo hacia su centro. Y entonces lo comprendí. El artefacto, los túneles, la cámara, no eran solo restos de algo del pasado. Formaban parte de un sistema, un mecanismo diseñado con un propósito que no podía comprender del todo, pero que sentía con cada fibra de mi ser. No estaba aquí para crear ni para destruir. Estaba aquí para transformar, para alterar el tejido mismo de la realidad de formas que desafiaban la comprensión. Me obligué a ponerme en pie, con la vista nublada mientras me tambaleaba hacia la investigadora. Tenía la mirada fija en la estructura, el rostro pálido e inexpresivo, la boca moviéndose sin sonido, como si estuviera en trance. La agarré del brazo, la sacudí con violencia y ella parpadeó, volviendo a enfocar los ojos. «Tenemos que irnos», dije con voz temblorosa. «No podemos quedarnos aquí». Ella asintió entumecida, y juntos nos alejamos de la estructura cambiante, cuyo resplandor se hacía más intenso a cada segundo. La cámara parecía ahora más pequeña, el aire más denso y difícil de respirar, como si el espacio que nos rodeaba se estuviera colapsando. Mi mente pedía a gritos que escapáramos, pero el túnel sellado se cernía tras nosotros, un recordatorio inflexible de nuestro encierro. El cuerpo de Leland se agitó. Me quedé helada, con la respiración entrecortada en la garganta, mientras me giraba para verle levantarse lentamente, con movimientos fluidos y deliberados. Sus ojos brillaban con la misma luz que la estructura, y sus venas palpitaban al compás de su zumbido. No nos miró a nosotros, sino a la estructura, con una expresión serena, casi reverente. «Leland», susurré, aunque sabía que no podía oírme. Dio un paso adelante, con movimientos inestables pero decididos, como atraído por una fuerza invisible. La estructura respondió, su superficie se onduló y cambió como si le diera la bienvenida, y me di cuenta con una certeza enfermiza de que ya no era Leland. Era otra cosa, algo que la estructura había reclamado como suyo. La investigadora me agarró del brazo, su voz apenas audible por encima del zumbido creciente. «¿Qué le está haciendo?» «No lo sé», dije, con la voz hueca. «Pero no podemos dejar que nos haga lo mismo». El resplandor de la estructura se intensificó, proyectando sombras largas y distorsionadas por toda la cámara. Los símbolos de las paredes palpitaban al unísono, y su luz se hacía más brillante a medida que el zumbido alcanzaba un crescendo ensordecedor. El suelo tembló bajo nosotros y sentí la misma vibración que había acompañado el despertar del artefacto, solo que ahora era más fuerte, más insistente. Me volví hacia el túnel derrumbado, con la mente acelerada mientras buscaba cualquier señal de una salida. Los escombros eran gruesos, las rocas dentadas e inflexibles, pero había un estrecho hueco cerca de la cima,
lo bastante ancho para que una persona se colara por él. No era mucho, pero era todo lo que teníamos. «Ayúdame», dije, tirando del investigador hacia los escombros. Juntos empezamos a trepar, con las manos resbalando en la piedra helada mientras luchábamos por llegar a la abertura. El zumbido se hizo más fuerte detrás de nosotros y eché un vistazo atrás, con el estómago revuelto por lo que veía. La estructura estaba cambiando de nuevo. Su forma se deshacía en un entramado de luces y sombras que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Leland estaba en el centro, con el cuerpo suspendido en el aire y los brazos extendidos como en señal de rendición. La luz lo consumió, envolviéndolo como un capullo, y luego desapareció. Llegamos a la brecha justo cuando la cámara empezaba a derrumbarse. Las paredes se doblaban y se resquebrajaban bajo la presión. Empujé primero a la investigadora, cuyos aterrorizados jadeos resonaron en el estrecho espacio mientras se colaba por la abertura. Yo la seguí, con el corazón latiéndome mientras las rocas se movían bajo mis pies, amenazando con atraparme a cada movimiento. En el momento en que me abrí paso, el túnel se derrumbó por completo, y el ruido de las rocas al caer quedó amortiguado por el repentino silencio. Permanecimos allí un momento, jadeando en el aire gélido, con el débil resplandor de la superficie visible en la distancia. «Tenemos que seguir moviéndonos», dije finalmente, poniéndola de pie. «Aún no estamos a salvo». Ella asintió, y juntos avanzamos a trompicones hacia la luz, con el peso de lo que habíamos visto presionándonos como un sudario. El zumbido había desaparecido, pero su eco permanecía en mi mente, un recordatorio constante de lo que había bajo el hielo y de lo que significaba para el mundo de arriba.